Hola, buenos días. Hoy es 9 de mayo de 2022, soy Débora Rodríguez y esto es La Vid Verdadera Podcast. Muy bienvenidos a un nuevo episodio, muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarnos, por escucharnos en esta mañana. Esperamos que después de este capítulo hayáis aprendido un poquito más de Dios. No sé si alguna vez te has preguntado, ¿soy cristiano porque mis padres son cristianos? ¿Voy a la iglesia porque es lo que conozco desde pequeño? ¿Voy por costumbre? En esta mañana nos acompaña Eva para tratar este tema. Muy buenos días. Hola, mi Debo. Hola, mi Eva. Darte las gracias por tomarte el tiempo y estar aquí con nosotros. Y vamos a aprovecharnos ya que estás aquí para preguntarte un par de cosillas, si te parece bien. Muy bien. Muy bien, pues empezamos. Quería preguntarte sobre ti un poquito, ¿no? ¿Cómo conociste tú a Dios? ¿Vienes a la iglesia desde que eres pequeña o cómo ha sido? Pues sí, un placer estar aquí, poder compartir algo de mi vida. Sí, la verdad que llegué muy jovencilla a la iglesia. Tenía 6 años o 6 años y medio. Bastante joven. Sí, la verdad que mi familia pasó por un momento, a ver cómo decirlo, triste o complicado. Uh-huh. Mis padres también iban a separarse, o sea, estábamos en un momento difícil de la familia. Y Dios apareció en nuestras vidas como un salvavidas. Pues sí, porque mi familia se volvió a unir y hasta el día de hoy, después de, tengo 43 años, pues un montón de años. Y 43. No soy buena con matemáticas, pero... Bastante, 30 y pico años. Así que de verdad, pues muy agradecida al Señor. Sí, muy jovencita llegué a la iglesia y muy pequeña, y así ha sido mi juventud y hasta ahora. Muy bien, muy bien. Cuando una persona como tú que se cría en la iglesia cristiana, hay un momento en la vida en la que uno se suele replantear si vienes porque es lo que te han enseñado o vienes porque quieres. ¿Cómo pasaste tú de que fuese una religión a querer realmente seguir a Dios? Pues mira, la verdad es que lo que pasó en mi familia ya de por sí podría ser algo de agradecimiento y solamente con eso seguiría a Dios siempre, porque cuando uno está agradecido por algo, la verdad que te gusta hacer eso y quieres estar con esa persona. Es como si alguien hace algo por ti y siempre lo vas a recordar. Te sale natural. Exactamente, me saldría natural. He visto a Dios tan real en mi casa y también en mis padres. Ellos no han vivido una religión, han vivido una relación con Dios estrecha, y amaban a Dios, amaban a la iglesia, y eso la verdad ha sido siempre una inspiración para mí. Pero es verdad que no puedes vivir siempre de eso. Eso es un poco, tiene fecha de caducidad, ese tipo de relación con Dios, de relación con la iglesia. Eso además no es profundo tampoco, es como el que dice voy a hacerle una promesa a Dios y a partir de ahora voy a ir no sé cuántos días a ver algo, o voy a hacer una peregrinación a un sitio, o a partir de ahora voy a estar de rodillas yendo a... Tiene una fecha de caducidad. Sí. Las cosas de Dios deben de ser algo real y en la vida diaria. Entonces no me serviría 100% seguir a Dios solo por agradecimiento por lo que hizo por mis padres, claro, sino que tenía que ser algo más profundo. Es verdad que es muy importante que en la vida de un niño haya una instrucción por parte de sus padres, y eso por un tiempo va a ser muy valorado, ¿no? Lo que nos enseñan nuestros padres permanece en nosotros, eso es, lo llevamos siempre. Pero es verdad que luego hay etapas de la vida en las que tus padres no son el primer referente, exactamente, o ejemplo. Entonces ahí es cuando viene realmente la decisión de decir, yo esto lo estoy haciendo de seguir a Dios porque yo quiero o no. Y eso también llegó a mi vida y tuve que decidir si seguía a Dios por mis padres o lo seguía por mí. Me gustaría recordar que la Biblia también habla de que Dios era un Dios como de generaciones, ¿no? Uh-huh. Él mismo se nombra como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y él se lo va recordando a los distintos personajes bíblicos, pero es de decir que cada uno tuvo que tener su encuentro con Dios y su experiencia con Dios.
le servía la instrucción de sus padres, le servía lo que habían aprendido, las promesas que Dios había hecho a esos anteriores, ¿no? Pero ahora tenía que tener su propio encuentro con Dios para poder continuar eso, si no, se hubiera cortado, ¿no? Entonces, bueno, ahí es importante. Yo le entregué la vida a Dios desde mi juventud y además he visto un beneficio enorme de haber obedecido al Señor en esos tiempos. Es verdad que hubo momentos en los que yo quería hacer algunas cosas que parecía como que estaban como prohibidas, pero he de decir que el no hacerlas no me ha robado nada, ¿sabes? Como que alguien dice, no, hay que dejar fluir por lo que tú desees, ¿no? Pero no, en mi caso la verdad es que en algunas ocasiones decidir bien y decidir elegir lo que yo creía que era bueno y correcto en mi vida ha tenido unos beneficios. Pues tengo una familia preciosa, mi marido ama a Dios, el que mi marido y yo amemos a Dios hace que nuestra casa sea más sólida. Tenemos un montón de defectos, pero se van salvando teniendo a Dios como centro. Y eso creo que si yo no hubiera decidido por el Señor desde mi juventud, quizá hoy no lo tendría. Otra cosa es que si miro atrás y en mi casa no hubiera estado Dios, creo que yo hubiera sido un desastre emocionalmente, físicamente. Creo que mi vida no hubiera tenido el sentido que hoy en día lo tiene. Así que, vamos, ha llegado un momento en los que yo he tenido que decidir, ¿quiero esto o no lo quiero? Pero es ese encuentro personal con Dios el que te hace decir, no sigo una religión, sigo a Dios. Me quedo con esa frase que has dicho, que no es religión, es una relación personal. Exactamente. Y como decías, que en la Biblia cada personaje, cada persona que se menciona ha tenido su propia experiencia, su propia vida, no ha cometido los mismos errores, bueno, quizás sí han cometido los mismos errores, pero me refiero, la vida que han llevado no ha sido igual que la de sus antepasados, entonces se veía diferente. Mira, tenía también dos ejemplos bíblicos que quería decir. Que, por ejemplo, el personaje de Job, ¿no? Que es el libro más antiguo de la Biblia, decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Él conocía ya de Dios, pero tuvo que tener un momento especial en el que su vida fue removida. Vaya especial. Digo, y en ese momento es cuando dijo, ahora te estoy conociendo, ¿vale? No me ha servido todo lo que sabía, me sirve, pero ahora es cuando te estoy viendo. Y también otro que no lo consiguió es el joven rico. El joven rico tuvo un encuentro con Jesús directo. Y decía él, ¿qué tengo que hacer, no? Para seguirte o para alcanzar la vida eterna, no me acuerdo exactamente. No, para seguirte, que él quería seguirle. Y dice, pues cumple las normas, no sé, le dice Jesús una serie de cosas. Y dice, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. O sea, era un joven que lo había hecho. Pero luego Dios le toca en su área personal, dice, bueno, pues vende todo lo que tienes y sígueme. Evidentemente no era por el dinero, era porque Dios le tocó exactamente en eso que quería Jesús, ese encuentro concreto con esa situación. Y entonces dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pero yo no me quedo aquí solo con el tema del dinero, del joven rico, sino con que todo lo había cumplido. Eran normas, rituales, lo que es, las leyes de ese tiempo, todo se lo sabía, pero no pudo tener un encuentro con Jesús, no le siguió. Y ahí está la clave, ¿no? En cuando tú te tienes que encontrar con Jesús. Es decir, él se sabía la teoría, pero exactamente, la práctica no la supo. Claro, eso ya es otra cosa. Hay una frase muy típica o muy repetida, sobre todo aquí en España, que define muy bien todo esto, ¿no? Soy cristiano, pero no practicante. ¿Esa frase tiene fondo bíblico? No tiene mucho y además no creo que pueda ser. Es como si tú dijeras, soy deportista pero no hago nunca deporte, o soy cocinero pero no me meto en la cocina. Vamos a ver, es que la fe y el creer en Dios es algo práctico, es algo vivo. Dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. Quiere decir que la fe, además la fe, el término es un nombre, ¿no? Pero este nombre viene de un verbo que es creer sin ver. Y creer implica un verbo que es acción, ¿vale? Sí. Y no podemos creer sin hacer. Es que es una cosa como que no, una cosa no va con la otra. Y dice eso, que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Y me gusta una frase que a veces nosotros decimos, que creo que era de Santa Teresa, que le dice, es imposible conocerte y no amarte.
amarte y no seguirte, y también seguirte y no servirte. O sea, es todo una cadena, ¿no? No puedo decir, yo amo a Dios, pero no hago nada. Dios es algo que tienes que llevarlo contigo en tu vida en todo momento. Si quieres solamente cumplir con ritos, normas, estás equivocado, ya estás equivocado con eso. Es vivir a Dios. Y cuando tú vives a Dios, las normas y las cosas son fruto de eso, no al revés. No es que yo cumplo normas y amo a Dios, sino que yo amo a Dios, por eso hago las cosas. Y no es una pesada carga. O sea, no es que a mí me digan, para ser cristiana evangélica tienes que venir el domingo, no sé cuánto, cumple con esto, no digas palabrotas, no son normas. Es que yo no quiero hacerlo porque yo amo a Dios. Y cuando tú no amas a Dios, tú eres activo. No haces las cosas porque le amas, ¿no? No es una tradición que estás cumpliendo. Exactamente, no lo estás cumpliendo ahí por obligación. Es decir, pues, no, yo creo y por eso actúo. Si no, no actuaría. Muy bien, muy bien. Y así, a modo de conclusión, ¿qué le puedes decir a una persona que se considera cristiana porque su familia les ha traído de pequeño y ahora es lo que conocen, pero no viven una vida en Cristo? ¿Qué les diría? Pues mira, los evangélicos decimos una frase así casi siempre a los niños que son de iglesia. Sí. Creo que les decimos esta frase casi siempre, y es decir que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y cuando pensaba en este programa me vino un versículo que lo quiero decir, y está en Juan 1, creo que el 12 y el 13. Dice así, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y creo que este versículo tiene la clave de este programa que estamos haciendo, y es que nosotros necesitamos ser hechos hijos de Dios. Y dice que este ser hecho hijo de Dios no viene de voluntad de carne, de sangre, no viene de voluntad de que tú lo hagas por tus padres, ¿sabes? Como algo heredado, sino que viene de que tú has sido engendrado en Dios y eres hijo de Dios, ¿no? De voluntad de Dios. Y esto me lleva también al pasaje cuando Jesús se encuentra con Nicodemo, y era un hombre que era un maestro de la ley, lo conocía todo. Y va Jesús y le dice, tú lo que necesitas es nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. Y él se queda así, madre, pero ¿cómo voy a hacer esto? Si eso ya soy un hombre mayor, me meto otra vez en mi madre. No lo entendió. Sabía de todo, pero no lo había entendido, no lo había vivido. Y entonces ahí le dice Jesús que tiene que nacer de nuevo. Y yo le diría eso a la gente que piensa que a lo mejor, no solo evangélicos, sino muchos que creen, yo sigo a Jesús, o sigo los domingos para cuando voy a una comunión, cuando se va a casa alguien, cuando se muere alguien. Dios no es para eso. Dios, necesitamos primeramente nacer de nuevo y ser hechos hijos de Dios. Tú y yo necesitamos ser hechos hijos de Dios. Y las personas que nos oyen necesitan ser hechos hijos de Dios. Y tienen que creer y recibirlo, ¿no? Y después dice también, cree y bautízate, ¿no? Eso es ser hecho hijo de Dios, vivir a Dios. No solamente cumplir con algo y creer que lo has heredado de tus padres, eso no sirve. Cuando lleguemos un día al cielo no le va a decir, yo es que era hijo de no sé quién, yo iba... No, allí te vas a encontrar cara a cara con Dios, ¿te conozco o no te conozco? Y dirán, pues no te conozco, o sí. Sí. Me encanta esa frase, vivir a Dios, porque realmente no es, como decíamos, no es una tradición a seguir, no es un ritual que cumplimentar, es nacer de nuevo, conocer a Dios, y cuando más se conoce a Dios, pues también esa pasión crece. Exactamente, por él, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues Eva, una vez más queremos darte las gracias por estar aquí, por a tu vosotros. tiempo. Que Dios nos ayude a vivir una relación y no una religión, como decías antes. Sí. La verdad que eso es una lucha que tenemos por delante. Sí. Y sin más, también daros gracias a vosotros por acompañarnos, por escucharnos. Os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales, la Iglesia La Vid Verdadera. Así no os perderéis ningún capítulo nuevo, ningún episodio nuevo que estrenamos los lunes. Y también tendréis a disposición las predicaciones los domingos de nuestra iglesia. Sin más, os deseo muy buena semana. Muchísimas bendiciones.